Cordial bienvenida a todos los seguidores de esta tertulia mañanera, de este conversatorio que llega gracias a los tuiteros, a las redes sociales, a las estaciones de radio AM y FM que la difunden, que nos difunden, y por supuesto a los distintos portales. En este 3 de octubre que amanece con una perspectiva bien diferente para no solamente el país político, sino el país en general. Pero vamos a hablar de eso y otras cositas. Gardiazabal, ¿cómo le va, hombre? Doctor, ¿cómo le acabó de ir más bien a usted con este aguacero de Mateo? Usted que se fue para la costa sí, a pasar trabajos y a acudir en botas a todos los eventos. No, ayer, por ejemplo, para el turismo cartagenero fue un día absolutamente perdido. No hubo nada que hacer, llovió durante todo el día, paraba, llovía. El mar imposible de ingresar a él, había prohibición porque había unas olas y un movimiento rarísimo. Y le cuento, pasé por el túnel de Crespo y efectivamente hay filtraciones, Sí. claro, entiendo por el aguacero además, pero sí hay filtraciones y vale la pena que quedó muy bien hecho, pero con ese defecto que yo no sé si será muy grave o no. Pero filtra. sí, señor. Si no filtra. es pues el torrente ni la cosa tan grave que habían planteado. No, Usted pero puede sí hay pasar durante filtración. un aguacero que no se va a quedar allá ahogado. Bueno, mire. En Santa Marta, me cuentan algunos amigos, también suspendieron las playas Sí. y la situación fue igual. Puerto Colombia también. Probablemente porque el gobierno no quería darle mucho énfasis a la magnitud de Mateo, ni lo que podía pasar en tantos puestos de la costa. Entonces, obviaron la noticia, siempre fue terciaria. Bueno, pero claro, mojó a todo el mundo. Ya no podían cambiar la fecha, ni nada de eso, ni extender el horario de votación, ni nada de eso. Pero qué lástima, porque se perdió el fin de semana para mucha gente que venía a la costa, o que viene generalmente, ¿no? Bueno, mire, Gardezábal, ¿ya tiene usted los clasificados a la Serie Mundial de Béisbol o Sí, todavía claro. no? Sí. ¿Quiénes Ya van? quedaron los 6 finalistas y los que van a hacer el repechaje. Los finalistas de una son los Medias Rojas de Boston, de Boston, los Indios de Cleveland y los Sí. Rangers de Texas. Y hacen Sí. el repechaje los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore. Bueno, muy bien. En la otra Sí. son los Nacionales de Washington, los Cubs de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Y hacen el repechaje los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco. O sea que nuestros amigos de los Yankees no aparecieron en ningún No, lado. esta vez no, y ni ningún colombiano. Qué pesar. Bueno, mire, señor, el 6, estamos hoy a 3, el 6 tenemos a la Selección Colombia jugando en Asunción del Paraguay el primero de los 2 juegos ¿El de 6 esta a qué fase. hora, doctor Peláez? A las Eso es jueves, ¿no? Jueves 6. 7:30 de la noche, creo. Pero que 7:30. no va James. No, sí llegó, pero no creo que juegue. Y a última hora convocaron a Bocanegra, un lateral de Nacional, porque no está listo Estefan Medina. Es decir, siquiera. Oiga, no, mire, la Siquiera, cantidad de... no. Eso sí es una buena noticia. Usted debe haberla resaltado como gran titular. Señor. No se alegre del mal ajeno. Mire, porque está lesionado el pelado. Pero lo interesante es que hay una cantidad de lesionados en todas las selecciones que, es decir, no sé cómo van a ser los técnicos o los preparadores físico-atléticos, porque hay mucha lesión de tipo muscular y por lo que uno entiende son a veces sobrecargas. Pero mire, señor, entremos en materia si le parece, porque hoy el panorama lo domina el plebiscito y sus resultados. Póngale cuidado. Muy temprano le pasé este Twitter. Hay un mensaje clarísimo para Vargas Lleras. La abstención en la costa atlántica rondó el 70%. Tendrá que reorientar su campaña si quiere ganar. Bueno, doctor Peláez, aquí hay varios factores. El primero es que en la costa llovió. Sí. Y como llovió tan intensamente, hubo ciudades donde no hubo votación, como en la zona bananera. Es cierto. Y como tal, entonces, pues debe de pensarse en que hubo un factor externo que incidió y no como decía López Miquelsen cuando perdió, ¿qué se hicieron los votos de la costa? Segundo, la responsabilidad pues se la han dado a Vargas Lleras porque creen que su amistad con los Char, sus votos en Guajira y en Magdalena le pueden servir. Pero es que yo creo que la opción de Vargas Lleras para ser candidato presidencial
se perdió un tanto ayer, mientras que para ser presidente se creció muchísimo ayer. Porque ante una situación como la que ha vivido el gobierno, en Mm. donde no fueron capaces de vender el producto sí, en donde el producto Paz quedó exclusivamente conversado con un grupo donde no admitieron la otra mitad del país. Entonces, pues todos piden hoy, con toda razón, Sí, renegocien. exacto, Y pero en la mire, renegociada lleven a alguien. Vargas, Gardezábal, yo creo que Vargas Lleras escogió bajo perfil para no estar metido en esta campaña. Al final dio un sí como forzado, sí voy a votar por él, sí, pero yo creo que defraudó a mucha gente. Se esperaba Sí, mucho más de él, ¿no? la gente creía que él iba a tomar una actitud, No. pero es que nosotros vivimos de Bueno, fracaso en fracaso. Mire, la propuesta es muy sencilla, la que yo hice en mi columna, que ha generado una oleada de twitters sí, ¿por terrible. qué? Porque Por- usted exageró. no, ¿Quién le dijo que debía renunciar Santos? ¿Quién? él mismo. ¿Cómo que él mismo? Él mismo le dijo a la BBC de Londres, y en las redes está una y otra Ah, vez, que si él perdía el plebiscito renunciaba, porque se le ponía muy maluca la situación. bueno, no renuncia, pero se le puso muy maluca, eso sí Bueno, es cierto. entonces, pero él había dicho que renunciaba. Entonces, si renuncia, la Constitución dice debe representarlo el vicepresidente. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Alguien que sea capaz de convocar a los que no convocaron en la nueva mesa de paz. Alguien Bueno, que sea capaz de conversar mire, con los señores de las FARC. que entre otras, yo creo que anoche sorprendieron con su actitud positiva, dijeron, no está bien, Muy vamos a positiva. seguir. Claro, yo Seguimos creo. con las únicas armas que son las palabras. Así Mm. como me pareció muy tibia, demasiado tibia la actitud del presidente Uribe. Sí, estuvo Sí, como. porque no exigió, es decir, él tiene la tendencia a que mate el tigre y se asusta con el cuero. mm, Ya Pero en la. otras oportunidades lo habíamos comentado aquí. Él le dio las gracias a todos los que convocó Gina en su contra. Sí, pero no. Sí, es que de agradecimiento ya De- no se puede vivir, sino que hay que hacer. Por ejemplo, Exactamente, el país estaba esperando que él propusiera una fórmula. bueno, Señor presidente, renuncie, señor presidente, nómbreme, señor presidente, escoja no sé quién. Pero no, no, estamos, y Vargas Lleras, silencio en la noche, como decía. Mire, otro Twitter que puse fue este. Creo que es necesaria la presencia de nuevos integrantes para la mesa de negociación. Ya son 4 años de desgaste y buena labor, pero yo creo que ya el señor de la calle han cumplido y eso, pues volver con ellos es decirles, mire, estuvieron 4 años, pero de pronto tienen que seguir un año más o 2 años. No, yo creo que hay que revisar eso. mire, Integración. el problema, doctor Peláez, eh, no es tanto los integrantes, sino que estos integrantes estaban respondiendo a un mandato presidencial. No, sí, y Y el, cumplieron. y el, no, y el mandato presidencial les decía, cedan, 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 No, cedan. no, no, no. Bueno. Entonces, eso es lo que el país rechazó. Mm. Entonces, como el país rechazó esa forma de negociar, pues obviamente tienen que poner unas personas que estén en condiciones de revisar lo negociado y Pero de mire, buscar unas salidas más ingeniosas. porque vea, las FARC no van a cambiar sus integrantes o sus representantes, pero usted, por ejemplo, visualiza a Uribe sentado en esa mesa. No, Uribe no se puede llevar ni a Uribe ni a Vargalleras. No, entonces, ay, no me diga que vamos a quedar en poder de Roy Barreras, pues, porque ahí sí. No, ya Roy estaba ya sentado. No, por Pero sí ejemplo, tienen que nombrar buscar gente nueva, gente que sí, fresca, fresca. los que no quisieron meter. Recuerde que es que la libretica de rencores del presidente Santos lo llevó a no meter a nadie que representara el país uribista, que Bueno, eso es un sector del país. Y entonces, pero así no se puede hacer la paz hay que hacerla con bueno, todos y vendérsela a todos. pero mire, la pregunta sobre este tema. El Santos dice que va a haber a partir de hoy reuniones o van a convocar a los que estuvieron, ¿no?, en la parte del no. Dígame cuáles son líderes distintos a Uribe que estuvieron en el lado del no. Dígame Jaime Castro, uno, Juan Lozano, bueno, dos, bueno, o Andrés sea, Pastrana. no, Pastrana Bueno, tampoco no, va, pero Lozano y pero Castro estamos sí. diciendo más o menos los que estaban al otro Ah, lado que podían bueno, llamarse. bueno, ¿Tá? vamos a Podían ver. llamar a Sergio Araujo, Sí, ya puede ser, Sergio Araujo Castro podían llamarlo. muy bien. ¿Y algún sector de
el catolicismo, el cristianismo, alguien o no? Sí, también. Sí, Bueno, aún más, podían llevar a Ordóñez. vea Gardiazabal, le pido que se ponga serio, no se ponga a molestar usted. Vea, los medios, uy, esto sí es, este lo envié y puse, los medios iban por el sí, con mermelada o publicidad pagada por el Estado. En las redes sociales ganó el no. Hay que entender que hay una nueva generación que ni lee prensa, ni escucha directores de noticieros, ni se deja influenciar, ¿ah? O No, influir. no hay la verdad que Mm, se pueda ocultar, que finalmente ya va saliendo. Y aquí montaron todo en estructura mm, sobre la base de hacer campaña por el sí como si fuera a vender un producto electoral. sí, no, Y como tal, le fueron a decir a todos los medios qué tenían que hacer, cómo tenían que pregonar, y se les perdió la capacidad de crítica. Nosotros hemos conseguido el 1.500.000 que ahora andamos, doctor Peláez, de oyentes, ay, sí, pero porque hemos mantenido por lo menos una línea crítica. No le gusta a mucha gente. A mí me insultan los uribistas, me insultan los santistas, me insultan los amigos de las FARC. Pero finalmente los ponemos a meditar. Yo creo que ese es el oficio que debería bueno, hacerse, ¿no? pero mire Gardezábal, que en los medios, yo entiendo, los medios tenían un interés comercial también, ¿no? Que Sí, hay una claro, palabra que se claro. llama pauta, y si usted tiene pauta y tiene avisos y todo eso, pues le camina al que se los da. Pero hay un detalle, ¿de qué sirvió la reunión? Oiga bien, esa reunión que se montó con expresidentes y con figuras y en Cartagena y todo eso, ¿para qué sirvió? Para ensillar las bestias antes de traerlas. Bueno, Se sí. pensó que eso iba a servir para el plebiscito y que iba a aumentar notoriamente la votación. Es decir, que haya venido Mujica o no haya venido, daba lo mismo. Notaba, sí, porque había que hacerlo después de que el país lo aprobara, no antes. Ah, bueno, exacto, ensillar la bestia. Ensillaron las bestias antes de que ellas llegaran. Qué horror. Bueno, ahí sí hubo una equivocación. Hola, muy bien lo de los medios, pero ¿qué me cuenta usted? ¿Qué me cuenta del fracaso de las famosas encuestas? Yo no sé para qué le gastan tinta a eso y plata. Mire, el único que medio se acercó un poquito y le puso solamente 12 puntos de diferencia al sí y el no fue la nueva encuestadora de Carlos Ariel Sánchez. Todos los demás le daban 75-25. No, ¿No? se fueron por la lógica, por la fácil, ¿no? Va a ganar el sí y Bueno, entonces no, depende a dónde manden a investigar. Depende, no. doctor ¿Y a Peláez, y cuántos? a cuántos. Mm, ¿Eh? mm. Y como no recorren el país, además el mapa es tremendo. Usted lo vio anoche en televisión. Uy, El tono verde del sí solamente en las orillas de Colombia. La en la en periferia. la periferia. La costa, ¿Eh? Chocó, Nariño, Cauca, Valle. Mm. Y todo el centro del país, No. no- diciendo no, además departamentos azotados por la violencia como Norte de Santander, como Arauca, como Santander, como Meta. Gardezábal. Sí, Pero también se puede decir que en general el colombiano ya no come cuento, es decir, digiere, pregunta, duda. indudablemente, y eso fue lo que se les olvidó a los estrategas de la campaña de Santos. Mm, ¿Ah? Y por más de que Santos hizo un esfuerzo de desvincularse, diciendo que el plebiscito era él y que todo era un apoyo para él, pese a Pero eso, el gran sí. perdedor es él. Bueno, ayer una de esas frases de cajón, vamos a arrollar al presidente, dijo Benedetti, toda esa cháchara. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la reforma tributaria que estamos hoy en 3 de octubre? ¿Qué va ¿No? a ¿Y pasar? qué pasa con la huelga del SENA? Hay 20 días de huelga en el SENA Ajá. y hay un paro de ciento y pico de obreros o trabajadores de la licorera de Caldas, pero como nos habían dicho que la reforma tributaria era cuestión de horas, No, y lo tan, mismo que la ley de licores, que es la que está promocionando, ese es hoy. bueno, se supone que van a empezar. Recuerde que la resaca es muy dura porque hay que saber perder. Sin Ah, embargo, yo quiero decir una frase, doctor Peláez, bueno, ahí, que vale la pena frente a eso del juego. eh, En el caso del doctor Santos, muchos podrían decir que no fue capaz ni de hacer trampa. La señor. verdad es que bien podían
haber metido los hilos No, en este país de hackers y de cosas. Podían haber metido los hilos para arreglar la votación. no. Recuerde lo que fue cuando Rojas Pinilla no se Bueno, hizo, y eso es un acto demócrata que hay que hacerlo resaltar. y hay que aplaudir a la gente de la registraduría. La Claro. información al instante. El asunto funciona. Oiga, Gardiazabal, del mismo tema, pero por otro lado, dos cabecillas del Frente Uno de las FARC, ese frente que no ha querido plegarse a lo que dicen en La Habana. Que dice que hizo escaramuzas ayer contra una mesa de votación. Bueno, eso no es lo... Mire, se llevaron entre 2.500 millones de pesos. Entonces, aquí pregunta uno, bueno, ¿cuántos recursos manejaban entre todos los frentes? Manejaba, es decir, está aquí, no estaba en Suiza la plata, los 2.500 millones se los llevaron del Guaviare. Claro, pero como no tienen Contraloría. ¿Quiénes? ¿A ellos? Ellos no tienen Contraloría. Ellos no tienen Ah, auditoría de ningún... Por eso se les han volado varios con las platas. bueno, entonces ahí Timochenko lo están pasando por la galleta, Mm. que le están llevando la plata. Pero de todas formas eso demuestra que cada frente manejaba o maneja unos recursos grandes, ¿no? No hay la menor duda. Bueno, Además, no mm, sabemos realmente quién se va a quedar con el negocio. bueno, Ese es el asunto. vea, señor. No, no, espere. El 30 de diciembre, para Sí, hablar de otro tema, habrá novedades en la historia de las bolsas plásticas en Colombia. Para que usted lo vaya pensando, hay medidas del sí. medio ambiente. Se acaban las bolsas pequeñas plásticas. Exactamente, no Eh, circulan más. ahora, no sé en qué vamos a empacar la carne en la nevera. Bueno, hay algunos almacenes, Gardiazabal, como el D1, que me tocó verlo, que usted tiene que llevar en qué empacar su Sí, producto, el que vaya y a en las comprar. otras le venden a usted unas bolsas de semitela. Pero Exacto. mi pregunta es, ¿en qué voy a empacar la carne en la nevera? Porque si yo Ah, no meto las frutas en plástico, se me dañan o se me maduran. bueno, señor. Vamos a ver. Por ahorita hay cosas más importantes que el plástico para la carne. Vea, señor, la primera. La primera es así, pues, de estruendo. Mm, Donald Trump no dizque pagó impuestos durante 18 años. pues no, sí, y Esa noticia la dio el New York Times, y obviamente una persona tan rica que no paga impuestos mientras todos los norteamericanos están pagando, pues obviamente va a meterse en el último mes de campaña con un dolor de cabeza encima. bueno. Vamos a ver qué le dice la Clinton, que ya lo insinuó la vez pasada. No, ¿y cómo le influye o cómo, sí, afecta su campaña, ¿no? Sí. Bueno, aquí me dicen que, mire, Mm. que Pachito Santos y Popeye, dice Edwin Fuentes, deben estar en La Habana. Santos y Popeye, Pachito. Ay, María. Bueno, qué horror. Eh, la segunda es, doctor Peláez, el comportamiento de Mateo y esa habilidad que tienen de saber por dónde va a voltear el huracán. Bueno, Desde pues que sí. el huracán comenzó a aparecerse en La Guajira, dijeron, cuando llega a la altura de Barranquilla, Santa Marta, voltea hacia el norte y sigue derecho. Así fue. Y así fue. Y uno Bueno, no les explicaba por qué razón estaban en esas condiciones. ¿Eh? mire, no se sorprenda, usted que tanto admira a los gringos, es el éxito de ellos. Bueno, no, le fue muy bien. El Ay, balance en Colombia es muy negativo. sí. Realmente no le quisimos parar muchas bolas a semejante aguandal, y era la primera vez en muchos años que un huracán se acercaba tanto a las costas colombianas. Hola, Gardiazabal, no vi Sí, al ministro Cárdenas por ningún lado ayer. no, no hace parte de ese elenco. Ya, él estaba pensando en la reforma tributaria. Estaba tomando el té con Echeverry, el de Ecopetrol. Señor, la última. La última es histórica. ¿Cuál? Cuando hicieron un plebiscito en Francia y De Gaulle, que era un presidente de derecha, era el presidente, y lo perdió, renunció. Cuando Sí. hicieron un plebiscito en Chile y Pinochet era el presidente y quería organizar su constitución, lo hizo, lo perdió y Mm, renunció. sí. Hace unos meses, Ay, en Inglaterra, Cameron, que era el primer ministro, hizo un plebiscito para saber cómo era lo del Brexit, lo perdió, renunció y se fue. Esa dudita nomás les dejo. es decir, usted está insinuando. Ya le entendí. Sí. Sí, es escalada ilógica o lógica que usted hace.
Señor, el tiempo se fue. Espero que mañana no amanezcamos con la reforma tributaria en vigencia, entrando en vigor, ¿no? Y algunas otras cosas. Esperémonos un tanto. Y felicidades a todos. Mil gracias. Muy amables a todos. Gracias.